Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 95 del año 28 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN, el seminario de los jueves. Tener una idea es genial, concretar esa idea es maravilloso, pero hacer crecer esa idea y mantenerla en el tiempo simplemente es fantástico. Ricardo Cantoral. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la candidata doctora María del Pilar Beltrán Soria, quien impartirá la conferencia titulada El desarrollo de sentido numérico en el uso de materiales reutilizables en el aula. Ella es licenciada en Matemáticas aplicadas a la computación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Legaria Cicata, IPN. En la licenciatura obtuvo la Medalla al Mérito Universitario que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Obtuvo el diploma que otorga el Instituto Politécnico Nacional por el mejor desempeño académico correspondiente al programa de Matemática Educativa. Obtuvo también mención honorífica en el Premio Simón Bolívar que otorga el Comité Latinoamericano en Matemática Educativa CLAME a la mejor tesis. Ha sido profesora de matemática durante 18 años a nivel superior y medio superior. Actualmente se desempeña como docente, tutora e investigadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Además, participa activamente en congresos nacionales e internacionales como ponente y asistente. Recientemente ha publicado sus resultados de investigación de maestría en la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, RELIME. Actualmente desarrolla su trabajo doctoral con énfasis en la construcción social del conocimiento matemático en el nivel medio superior. Es por ello que dejamos con ustedes a la candidata doctora Pilar Beltrán. Muchas gracias por la invitación. Vengo a presentarles parte de la investigación que estoy realizando en el doctorado. Bueno, les voy a presentar parte de la investigación que estoy realizando en el doctorado. Los directores de esta investigación son la doctora Gisela Montiel y el doctor Javier Lezama Andalón. La problemática surge a partir de que Latinoamérica y en particular México como parte de ella comparten carencias en los sistemas educativos y eso nos lleva al fracaso escolar. Sin embargo, ya ha habido varias investigaciones al respecto, como la que realiza Soto y está reportada en Soto y Cantoral 2014, que nos dice que esta problemática no es culpa, digamos, que de los estudiantes porque no quieren estudiar y del profesor porque no enseña bien, sino que es debido al discurso matemático escolar que excluye al estudiante de aprender matemáticas. Y en Reyes Gasperini y Cantoral también está reportado que esta problemática se puede atender a partir de un rediseño del discurso matemático escolar. El lugar en donde se está realizando esta investigación es la Preparatoria Iztapalapa 1 del Instituto de Educación Media Superior, que es una institución que surge tratando de dar cabida a estudiantes que son excluidos del sistema de bachillerato porque no tenían el promedio o no alcanzan a pasar un examen para admisión o para ser admitidos en el nivel medio superior. Entonces surge desde hace 18 años la preparatoria Iztapalapa en las periferias de la ciudad y atiende a los estudiantes que no podían ingresar a otro nivel, más bien a otra institución educativa del nivel medio superior. Entonces es una institución que surge de hecho en una cárcel que los colonos no querían que fuera cárcel, sino que fuera una escuela para atender a los que vivían en las periferias de esa parte de Iztapalapa,
y después se convierte en un programa que ya tiene más de 18 preparatorias. Pensando en que esta institución iba a atender a estudiantes que no habían podido ingresar al bachillerato y que en muchas ocasiones eran personas que no venían saliendo de la secundaria, sino que ya tenían mucho tiempo sin estudiar, el programa de matemáticas está pensado en términos de que el estudiante construya poco a poco la matemática y la vaya descubriendo a través de lo que el profesor le vaya indicando hacer, que invente, que discuta, que cree un método de análisis y razonamiento y que vaya desarrollando su creatividad a la vez que vaya explicando sus resultados. Eso es lo que el programa de matemáticas en general está solicitando. Específicamente el programa de matemáticas 1 está pensado como un curso propedéutico, está pensado como un curso en el cual el estudiante vaya rompiendo la visión que traía de matemáticas de la secundaria, en el cual el estudiante a la vez se vaya introduciendo a un panorama diferente de las matemáticas, que se le dé un sentido amplio a las matemáticas como parte de la ciencia y en general al conocimiento. Entonces, además, este curso está pensado no solamente como un curso de introducción a las matemáticas, sino como un curso introductorio al sistema de bachillerato de la Ciudad de México actualmente. Nosotros hemos ya realizado en esta institución intervenciones didácticas fundamentadas teóricamente en la socioepistemología, porque consideramos que es una teoría que se adapta muy bien a lo que está pidiendo o solicitando el programa. En el 2013 realizamos un diseño para el curso de segundo semestre, que correspondía a Matemáticas 4, en donde lo que buscábamos era el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico. En esta ocasión yo me di cuenta que los estudiantes les gustaba mucho la parte experimental, es decir, ellos les pedí que sacaran los datos a partir del péndulo y de calculadoras. Ellos sacaban sus datos y las respuestas que yo obtuve en esa intervención, que estaba fundamentada, o más bien que la tomé de Montiel y Buendía, el diseño didáctico, pero a la hora de revisar los resultados, lo que yo encontré es que los estudiantes hacían mucha referencia al experimento que se realizó. Por ejemplo, para lograr que el péndulo fuera a pararse poco a poco, lo que hicimos fue colocar un popote en la cuerda, y eso hacía que se fuera deteniendo poco a poco con más rapidez que si lo dejábamos naturalmente que se parara. Entonces los estudiantes, cuando observaban en la gráfica que iba disminuyendo la distancia a la que se iba repitiendo el movimiento, no contestaban que era por fricción o porque se iba deteniendo el péndulo, sino lo que contestaban era que porque tenía popote se iba deteniendo. Entonces ahí observé que la experimentación le sirve mucho al estudiante para dar un contexto a sus respuestas, o sea que realmente las respuestas van encaminadas a lo que él hizo. Después retomamos el problema de Moore en el 2014, donde lo que ahí hacían los estudiantes era medir con un cordón, con un estambre y con espagueti, digamos, crudo, que pudieran partir fácilmente, y de esa manera realizaban también las gráficas, y también los estudiantes hacían referencia a si habían cortado o no habían cortado la distancia de los espaguetis o del cordón.
Entonces, lo que vimos en esas intervenciones es que un cambio de enfoque didáctico en el que en vez de buscar que los estudiantes hicieran o memorizaran fórmulas o hicieran un bagaje de repetición de algoritmos, etcétera, que procurábamos el desarrollo del pensamiento matemático en lugar de centrarnos en los objetos matemáticos, había una interacción en los estudiantes que ponían en juego a la matemática y a la vez había una participación activa por parte de los estudiantes. Es decir, lo que vimos es que era posible poner al conocimiento matemático en uso. Entonces, nosotros continuamos basándonos en la socioepistemología porque esta busca cambiar los objetos abstractos, no verlos desde esa visión, sino la visión que le llamamos visión socioepistemológica, hacer un cambio hacia las prácticas sociales, que en realidad pues son la base del conocimiento matemático. La teoría socioepistemológica contempla que el saber matemático es construido en ámbitos que no son escolares. Entonces, a la hora que se intenta introducirlo al sistema didáctico, sufre algunas modificaciones, las cuales pueden cambiar por completo la forma en la que en realidad surgió ese conocimiento. Y entonces, este discurso matemático escolar impone argumentaciones, significados y procedimientos, y lo que ocasiona es que haya una despersonalización del saber. Entonces, lo que buscamos es hacer un cambio en esta visión y hacer un rediseño del discurso matemático escolar. Porque, como ya había mencionado, el saber matemático pues es construido en ámbitos que no son escolares. Y entonces lo que planteamos es el rediseño del discurso matemático escolar. Soto 2010 logra una caracterización del discurso matemático escolar con base a los principios teóricos de la socioepistemología. Y Reyes Gasperini 2011 propone la caracterización del discurso matemático escolar en base al rediseño. Entonces, el rediseño lo que propone es atender a los problemas sociales y culturales que acompañan la actividad educativa en el campo de las matemáticas. Y lo que buscamos entonces es que este saber sea problematizado y que además esté situado en el contexto del estudiante. Entonces, nosotros tomamos la investigación basada en el diseño como nuestra metodología. Lo que planteamos a partir de esta metodología es hacer un rediseño del discurso matemático escolar en un curso de primer ingreso de los estudiantes, porque vienen justamente saliendo de la secundaria, donde han aprendido de manera, o más bien les han enseñado matemáticas de la manera tradicional, y se busca que haya un rompimiento en esta forma de enseñar. Y lo que estamos planteando es que en vez de que aprendan conceptos, se desarrolle el pensamiento matemático, específicamente el pensamiento en cuanto al sentido numérico. La ruta metodológica que planteo es primero, más bien se realizó primero un análisis del curso de Matemáticas 1, del programa que me pide mi institución, en donde me dan una serie de objetivos que yo debo cumplir para que logre el estudiante más bien, y me da una serie de contenidos matemáticos que debo ir desarrollando a lo largo del curso. Entonces, a la hora de hacer la revisión, encontré que todo estaba relacionado al razonamiento numérico. Había partes de razonamiento geométrico también y algebraico, pero todo iba enfocado hacia lo numérico, hacia el razonamiento numérico.
Entonces se toma la decisión de que los diseños que se realicen estén enfocados hacia el desarrollo del sentido numérico. Una vez que identificamos ya lo que queríamos, se hizo una revisión bibliográfica sobre el sentido numérico y con base a la investigación basada en el diseño se hizo una planeación del curso tomando como trayectoria hipotética de aprendizaje pues justamente los principios socio y el diagrama de anidación de prácticas, y en base a que ya se tenían los diseños se hizo una experimentación en cursos más bien en estudiantes de primer ingreso, de recién ingreso al bachillerato, en 3 grupos, y en este momento estamos en el análisis de los resultados y después haremos un análisis retrospectivo de si estamos logrando lo que planeábamos o no. Bueno, les quiero explicar un poquito acerca de por qué es que se eligió esta metodología. La metodología de la investigación basada en el diseño es una metodología cualitativa. Está, digamos, interesada en el papel que juega el diseño en la relación didáctica, con la interacción didáctica, y tiene algunas características que están reportadas en Koch et al. En 2003, en la cual el propósito es desarrollar teorías acerca del conocimiento. Entonces nosotros estamos buscando dar una explicación teórica que esté situada en un contexto específico, que en este caso es el contexto de la reutilización de residuos, pero relativa al desarrollo del sentido numérico. Además, esta metodología tiene un carácter intervencionista, es decir, busca que se realice en ecologías, es decir, que sea situada en la escuela, en donde surge realmente el desarrollo del pensamiento en este caso. Entonces se lleva a cabo en grupos de primer ingreso al bachillerato, y otra de las características es que el experimento de enseñanza es cíclico, es decir, la intervención se hace y si hay que hacer ajustes se pueden hacer en ese mismo momento. Entonces, esa parte es la que nos convenció para tomar esta metodología más bien esta investigación basada en el diseño como la metodología de nuestra investigación. Y además, una de las partes más importantes por las que se toma esta metodología es que es pensada justamente en el ámbito de la educación. La investigación socioepistemológica basada en el diseño, lo que nos vamos a plantear ya en base a la socioepistemología es que vamos a presentar objetivos, tareas y el proceso hipotético de aprendizaje que les había comentado. Entonces vamos a después hacer un análisis retrospectivo, no es cierto, vamos a hacer una experimentación de los resultados que yo obtenga, voy a hacer un análisis retrospectivo y voy a regresar a ver los objetivos, tareas y el proceso hipotético de aprendizaje que tenía para ver si es necesario hacer ajustes, etc. Entonces, la racionalidad contextualizada y el relativismo socioepistemológico, la significación progresiva y todos esos van a ser mis principios del diseño, como les había comentado hace un momento. Entonces, en la siguiente diapositiva les presento estos principios y qué es lo que se hizo en el curso de Matemáticas 1. Para el principio normativo de la práctica social, lo que me dicen es que debe estar pensado en cuanto al diagrama de anidación de prácticas que nos presentan en la teoría. Entonces, este curso yo lo organicé en un contexto específico, es un contexto de la educación ambiental, pero en el cual yo busco que surjan los usos del número. En cuanto a la racionalidad contextualizada, se buscan con los diseños que
se potencien los usos en cuanto a una problemática que tenemos en esta ciudad, que es la acumulación de residuos que son considerados como basura y que van a acabar a los basureros o tiraderos y que contaminan más a nuestro subsuelo. Y desde este contexto, que surjan los usos del número, es decir, es un contexto situado en la reutilización. En cuanto al relativismo socioepistemológico, buscamos que el uso del número emerja en este contexto, y en cuanto a la pluralidad de prácticas de referencia de resignificación, pues lo que se busca es que en este contexto se vaya enriqueciendo a partir de las acciones y actividades que fueron diseñadas específicamente para esto, que las situaciones se vayan planteando en el contexto de reutilización, pero que el uso de números se vaya enriqueciendo. De la revisión bibliográfica que hicimos sobre sentido numérico, encontramos, entre otras cosas, que no hay una caracterización única del número, del sentido numérico, sino que diversos autores van dando su visión acerca de lo que es el sentido numérico, y nos mencionan que puede ser considerado como diferentes formas de representar al número, como la habilidad y tendencia de hacer el uso de los números de diferentes formas, que también tiene que ver con las estrategias eficientes que hagan del uso de los números y de los métodos cuantitativos, y de descomponer y descomponer cantidades, o de la comprensión conceptual acerca de las operaciones y de las cantidades y medidas. Además, también hablan sobre la estimación, cálculos mentales o juicio acerca de si son razonables o no razonables los resultados que se obtienen, hasta autores que mencionan que es solamente la intuición acerca de los números. Entonces, sobre sentido numérico hay muchas concepciones, y estas son algunas de las que encontramos. Y entonces ya con el objetivo de identificar lo del sentido numérico, después nos fuimos hacia buscar los usos del número y las prácticas asociadas a este uso. Entre los autores que revisamos están de diferentes disciplinas, y nos fue posible encontrar, digamos que los orígenes primitivos del número y cómo se fue construyendo a través de la historia, y qué reporta la matemática educativa al respecto. De esta revisión escogimos 3 usos del número para que emerjan en el diseño didáctico que se llevó a cabo, y los usos son de cantidad, de comparación y de medida. Los usos de cantidad lo encontramos históricamente desde que el hombre tiene la necesidad de empezar a contar, y hay registros, digamos que desde cuevas, dibujos rupestres en los que se ve cómo contaban desde esa época. El uso de comparación surge cuando es necesario empezar a hacer comercio o intercambio de productos, cuando ya el hombre empieza a sembrar y a cazar, y es necesario que haga un intercambio de productos para subsistir. Y el uso de medida también surge desde épocas muy antiguas, y en este contexto vamos a aplicar este uso en las unidades de medida.
El modelo de anidación de prácticas es el que estamos tomando como nuestro referente para hacer los diseños, y porque habla sobre la construcción social del conocimiento y será nuestro proceso hipotético de aprendizaje. Los diseños están pensados para que surjan acciones como medir, agrupar, contar, clasificar, comparar, predecir o anticipar, y que las actividades que surjan a partir de estas acciones sean descubrir, recolectar, construir, medir, determinar, predecir. Lo que van a hacer los estudiantes es recolectar material que para ellos es basura, que le den un uso a ese material, como taparroscas, como botellas de PET, como cartón, y a partir de esto que construyan material como material de juegos matemáticos, y a la vez van a medir este material en laboratorio y van a determinar unas cantidades a partir de estas actividades. El diagrama de anidación de prácticas que yo estoy proponiendo todavía no tiene las prácticas bien definidas porque estoy en el análisis de los datos. Entonces estamos nada más, como les había comentado antes, diseñando, bueno, más bien los diseños fueron buscando que surgieran ciertas acciones y para que surgieran las actividades, pero las prácticas estamos buscando que surjan nuevas prácticas que no han sido reportadas todavía en la socio. Entonces en ese análisis estamos en este momento. Los usos del número que buscamos que emerjan son a partir de una serie de tareas que les dejamos a los chicos. Estas tareas se les presentan en un cuadernillo de trabajo en el cual aparecen varias actividades, varias tareas. Estas tareas se presentan, o más bien van a ser desarrolladas por los estudiantes en diferentes escenarios. Le llamamos A al ambiente del aula, es decir, del salón de clase, L al laboratorio, al ambiente del laboratorio, y T al ambiente tecnológico. En el aula se realizan actividades como que los chicos ocupen métodos antiguos de numeración para hacer operaciones, como que ellos clasifiquen datos que vayan obteniendo a partir de juegos matemáticos como son torres de Hanoi y sapos y ranas, y a la vez que con el material que ellos van recolectando de residuos hagan clasificación de residuos y diseñen contenedores para ir guardando los residuos que van obteniendo, que hagan instructivos gráficos, y todo eso se realiza en el aula. En el laboratorio ellos van a medir las masas de lo que van juntando, como las botellas y las taparroscas, y a la vez esos datos los vamos a regresar al aula para que hagan una comparación de masas, se realicen tablas y acomodo de datos, etcétera, pero a partir de datos que se toman en el laboratorio. En el ambiente tecnológico trabajamos una actividad que hemos venido trabajando hace aproximadamente 12 años, que se llama Cuentagotas de Millikan, donde lo que se busca es encontrar la carga del electrón. Y hay una retroalimentación del ambiente de laboratorio, porque en el ambiente de laboratorio los estudiantes pesan bolsas o taparroscas, que es el equivalente a lo que se hace en el experimento de Millikan con la medición de las cargas de las gotas de aceite. Entonces hay una
retroalimentación, más bien un problema espejo en el cual los estudiantes asocian el problema que se hace tecnológico con lo que hicieron en laboratorio con las bolsas y las taparroscas. Aquí les presento algunos de las tareas que se les dejaron a los estudiantes y donde puedo o se evidencian algunos de los usos que yo buscaba que se desarrollaran. Por ejemplo, en este es donde ellos empiezan a hacer operaciones más bien operaciones antiguas, pero la explicación que da, o más bien que doy como docente en el aula, se las doy con taparroscas, o sea, en el pizarrón yo les coloco taparroscas para explicarles los métodos egipcios, pero lo interesante es que justamente los estudiantes a la hora de reportarme el resultado hacen los dibujos de las taparroscas, o sea, como el profesor lo explica en el pizarrón con taparroscas, ellos dibujan las bolitas y van duplicando y sacando las mitades, pero de las bolitas, digamos, ahí en el dibujo. Sin embargo, ahí llega el momento en que los números son muy grandes. Entonces ya los estudiantes no se ponen a dibujar todas las bolitas, sino lo que hacen es ya ocupar los números que naturalmente ellos han aprendido a utilizar, los números que se plantean. Y en estas actividades surgen los números naturales y específicamente los números pares e impares. Entonces, en cuanto al sentido numérico, que es lo que estamos buscando que se desarrolle, pues Godino, Font, Koenig y Will Smith reportan que el sentido numérico para ellos es la comprensión natural o general que tiene una persona sobre los números y las operaciones, y Souder en 1988 habla sobre la comprensión conceptual de las operaciones. Entonces esto lo podemos encontrar, digamos, en este tipo de actividades en el aula que se desarrolla. Sobre los juegos matemáticos que les planteo, se les pide que con cartón y taparroscas, en el caso de los sapos y las ranas, hagan una construcción como la que va a ser. ¿Se alcanza a ver el ratón ahí? Sí. Bueno, aquí los estudiantes con cartón construyen su tablero, y con las taparroscas de un color y otro son los sapos de un color y las ranas de otro. Ellos ordenan los datos a partir de cuántas fichas de cada color hay y cuáles son los pasos a seguir para concluir el juego. Se le da originalmente el instructivo de cuáles son las reglas del juego y se le pide que en el mínimo número de pasos logre cambiar de lugar los sapos y las ranas. Lo que hacen es ordenar sus datos y posteriormente lo que hacen al ordenar ya sus datos, encuentran las diferencias y a partir de esas diferencias pueden tratar de dar una fórmula que nos ayude a sacar para cualquier número de fichas, en este caso para cualquier número de sapos y ranas que haya. En el juego de torres de Hanoi, que es el otro juego que desarrollan, se les pide pasar todos los discos de una torre de un extremo a otra. En esta parte lo que fue más interesante es que los estudiantes, hay algunos que construyeron con cartón tal como se les solicitó, y no colocaron nada de pintura. No sé si alcance a ver en la foto de la izquierda, que está un poquito hacia atrás y no se está utilizando.
es solamente el cartón, sin pintar, sin nada, pero hay quienes sí le ponen colorcito y quienes le ponen hasta toda una pintura a cada uno de los discos, como quizá en la parte de abajo. Y eso lo que nos dio es que el estudiante realmente sintió una pertenencia de ese juego. El estudiante cuidaba mucho sus torres, siendo que en años anteriores, cuando se hacía esta actividad, el profesor les daba el material, se perdían discos, se rompían las torres, de repente ya no alcanzaban los discos para hacer la actividad. Sin embargo, cuando ellos hicieron la construcción de su material, cuidaban muchísimo su material y llegó al final del curso y seguía completito el material. Entonces, ahí nos da un valor que le están dando a ese material que fue construido por ellos. En esta actividad justamente de Torres de Hanoi surgen además los números, dentro de los números naturales, las potencias del número 2, que van a partir de que ya sacan una generalización de esa serie de números que obtuvieron con la manipulación de las torres y con el juego. Salen las potencias de 2 y a la hora de hacer el cálculo, porque pues lo pueden hacer con poquitos discos, pero ya con más discos, como lo pide, digamos, que la historia de las Torres de Hanoi sobre el fin del mundo, la calculadora empieza a darles datos que ellos no saben traducir. Por ejemplo, en el número 34, el 2 a la 34, les aparece un por 10 a la 10. Entonces ellos no saben qué significa y de hecho algunos nada más anotan el número 1.71 y digo, ¿cómo te va a salir 1.71 si era el número de movimientos? ¿Qué significa ese número? Hasta que se les explica que eso es una notación científica y lo que quiere decir. Se les explica que la calculadora que traen en ese momento ya no es suficiente para hacer el cálculo, que si fuera posible pues lo hagan en una hoja de Excel, por ejemplo, en la computadora, a ver si les puede dar mayores resultados para un mayor número de discos. Alcanzan a ver después que con números muchísimo más grandes van apareciendo esos numeritos más grandes, por ejemplo aquí era 10 y aquí es 99. Sin embargo, que si va creciendo un poquito más ese número, pues de plano la calculadora ya no va a ser capaz de calcularlo, ya nos va a aparecer un error matemático. Se les explica que ese error no es no significa que cada vez que les aparezca ese número quiere decir que el número está creciendo mucho, porque ellos van viendo justamente con la experimentación que el número va creciendo y podría ser que ellos a la vez, al momento que encuentren el más de error, piensen que ya es un número tan grande que la calculadora no puede dar. Y como este número va creciendo y va creciendo, como lo dice la historia, o más bien la leyenda de las Torres de Hanoi, que va a ser en el momento que se acabe el juego, se acaba el mundo. Entonces es un concepto en el que va creciendo la cantidad y es el concepto infinito que se empieza a ver en esa parte del curso. Bueno, otra de las actividades que ya se realiza tanto en el aula como en el laboratorio, ahí buscamos que surja el uso de la comparación para identificar una unidad. Ahorita les explico esa parte. Lo primero que hacen los estudiantes en esta actividad es, todos traen las taparroscas que lograron juntar, se hace un grupo, se pone una mesa, se juntan más bien las mesas, se hace una mesa grandota, los estudiantes se sientan alrededor y van clasificando las taparroscas, primero por colores, y luego por capacidad de la botellita, porque ven que, por ejemplo, las de coca, las que son más grandes, realmente son más grandes las taparroscas que las que son de botellas con menor capacidad. Entonces hacen una clasificación de diferentes botellas, de diferentes taparroscas,
y de las que se hayan juntado más, se les pide que hagan empaquetamiento de estas bolsas. En 6 bolsas se les pide que hagan los empaquetamientos. Entonces ponen diferentes números en cada una de las bolsas y así hacen sus paquetes de bolsas. Dado que esta puesta en escena se realiza en 3 grupos diferentes, lo que se hace es recolectar las tapas, bueno, todas las bolsitas que lograron juntar de un grupo, de otro grupo y del otro grupo, y se les cambian, digamos, que las del grupo 1 se le dan al 2, la del 2 al 3, la del 3 al 1, para que no vayan al laboratorio con las bolsas que ellos mismos empaquetaron. Cuando llega la clase de laboratorio, lo que van a hacer es medir las masas de esas bolsitas, donde no saben cuántas taparroscas están ahí adentro de la bolsita, y en una tabla colocar los resultados de las masas de toda la bolsa. Lo que se busca es que ellos determinen cuál es la masa de una sola taparrosca. Entonces aquí están datos de los que ellos fueron obteniendo, y justamente lo que venían utilizando en los juegos matemáticos, donde sacaban las diferencias para ver cómo iba cambiando ese número de movimientos en el juego, es lo que aquí utilizan, sacar las diferencias entre las diferentes masas de las bolsas, pensando que si yo hago esa diferencia, puede ser que alguna de las 2 bolsas tenga solamente de diferencia una taparrosca. Si fuera el caso que solamente hubiera una diferencia de una taparrosca, pues yo ya puedo encontrar ese valor de cuánto es la masa de la taparrosca. Entonces, los estudiantes hacen esas diferencias y obtienen diferentes valores, y toman el menor de ellos y lo dividen entre cuánto pesó toda la bolsa. Eso lo que les da es pues cuántas hay taparroscas hay dentro de la bolsa. Si el resultado es que es la masa de la taparrosca, lo que va a ocurrir es que nos va a dar números enteros. ¿Por qué? Porque si no fuera la masa de una taparrosca, eso lo que nos daría es como lo que está aquí, números decimales. Entonces, cuando los estudiantes hacen eso, preguntan, bueno, pero ¿por qué me están saliendo números decimales? Yo les pregunto, lo que se metió en las bolsas, ¿qué fue? Pues fueron taparroscas. ¿Y metiste pedacitos de taparroscas? No, metí taparroscas completas. Entonces ahí es donde los estudiantes le dan un significado al que les dé aquí un número entero, y también le dan un significado a que les dé un número decimal. Si les da un número decimal no puede ser el resultado porque son taparroscas completas. Entonces esta es una actividad en la que surgen tanto números naturales como números decimales. Otra de las actividades que se realiza es sobre el uso de medida. Se les pide a los estudiantes construir un contenedor para las taparroscas. Se les pregunta cómo se imaginan el contenedor. En los 3 grupos, las respuestas eran una caja o un cilindro. No sé si porque son como que los envases más comunes, por ejemplo, en la caja y la forma cilíndrica. Pues yo aprovecho esas respuestas para pedirles que coloquen taparroscas en un cuadrado y en un círculo de un tamaño específico, y observamos que les caben exactamente el mismo número como aparece aquí, que les caben 5 y 5. Entonces, si les caben la misma cantidad, podemos asumir que tienen la misma área. Calculan esa área y aproximan un valor del número pi a partir de eso. Se hace primero con las tapas, pero si
si observan, pues quedan espacios en blanco, o sea, hay un desperdicio del espacio. Entonces se les pregunta cómo sería la manera idónea de transportar ese material. Y como para, por ejemplo, realizar cobertores o fundas de los carros, las vestiduras de los carros más bien, se hacen con material reciclable, y lo que se ocupan de las taparroscas es trituradas. Entonces la mejor manera de que puedan caber mayor número de taparroscas es justamente si se pudieran triturar las taparroscas, pero pues en la escuela no contamos con algo para triturarlas, y entonces lo que se hace es un símil de nuevo, y entonces se trabaja con cascarones de huevo. Entonces lo que se acomoda también, como las taparroscas, se acomodan huevos, y ya sin su relleno, digamos, y esos huevos sí los podemos triturar, y entonces también se cuentan cuántos huevos caben en cada uno de los espacios cuadrado y circular, y se hace también una aproximación del número pi. Entonces en esta actividad surgió los números naturales, los números decimales y una aproximación al número pi. Otro de los usos que se trabajó en esta intervención es el uso de la comparación, de nuevo, pero ya en un ambiente tecnológico. Lo que se hace en esta actividad es que los estudiantes simulen el experimento de Millikan, en el cual se colocan dos placas de diferente voltaje para tratar de atrapar, digamos, una gota de aceite que tiene electrones dentro. Entonces a partir de eso se llena una tabla de nuevo, como esta. Van obteniendo estos datos que son la carga del electrón y un voltaje que nos da la misma calculadora, y el radio de la gota, que están ahí viendo a la gota como una esferita. Y por un manejo más fácil para los estudiantes, se le pide multiplicar por un valor que se les da, para que se conviertan en números decimales que aparecen aquí. Y en ocasiones se repiten los valores. En estas, por ejemplo, ya no se pone el 0.9 porque ya está arriba, entonces ponen una rayita para que todos los valores que están de la carga como velocidad sean diferentes. Entonces en la siguiente tabla lo que hacen es ordenarlos de acuerdo al menor y al mayor, y hacen lo mismo que hicieron con las bolsas, hacer la división y ver en qué momento nos sale números enteros. Ahí ya los estudiantes no necesitan o no me preguntan por qué no tomo los de los decimales, porque ellos ya asumen que el electrón entonces es como la taparrosca, no puede estar un electrón partido. Entonces toman, ya encuentran la solución, digamos, ahí en esa carga de 0.3. Otra de las actividades, que ya es una actividad digamos que que complementa todo, ya trae tanto el uso de cantidad, de comparación y medida, es una actividad de cierre, es una actividad que agrupa todo, agrupadora de todo lo que se vino realizando durante el curso. Es la actividad del trueque. El trueque, como parte del comercio, surge desde que el hombre comienza a vivir en sociedad. Y la palabra como tal tiene su origen justamente en el conteo de productos.
Radford menciona estas características que les dije hace un momento, y Arrighi dice que es una de las principales actividades medievales en el comercio. Se dio el trueque y el intercambio de productos, que pues en realidad es la forma en que se le llama al trueque, es el intercambio de productos. Esta actividad del trueque se ha venido realizando desde la colonia aquí en México, y por ejemplo en el México prehispánico, pues en los mercados que pues todavía quedan en algunos pueblos, hacen intercambio de mercancías a través del trueque. De hecho, por ejemplo, en las cartas que escribió Cortés en el año 1520 al emperador Carlos V, hay evidencia de esto. Menciona que hay un mercado muy grande en la ciudad y que hay calles completas que se encargan solamente de intercambio de un solo producto. Entonces la calle estaba específica para, no sé, pescado, para las cosas como ollas y todas las de semillas. O sea, había calles específicas para el intercambio de un tipo de producto. Y por ejemplo, en Bills 1975 habla sobre el trueque específicamente en Oaxaca. Justamente en Oaxaca podemos encontrar todavía que la venta se realiza con sus unidades de medida. Le llaman almú, y esta palabra pues viene de un origen como Alá y ese tipo de cosas. O sea que es una palabra muy antigua y que llegó desde antes de la colonia, las utilizaban y ya luego las empezaron a nombrar. Entonces nos ayuda para ver que justamente la forma en que estuvimos trabajando del contenedor, pues es más o menos como la forma que tiene el almú. En Radford 2003 nos habla de que el trueque tiene diferentes valores. De hecho le da 3 valores al trueque: el valor por sí mismo, el valor de uso y el valor de intercambio. ¿A qué se refiere? Si yo voy a hacer un troqueo de algo que yo tengo, necesariamente se le tiene que dar un valor de intercambio para ver por qué yo lo voy a cambiar. No quiere decir que ese valor que se le va a dar de intercambio es un valor monetario. Digamos que si por ejemplo un chivo es lo mismo que un borrego en valor, por ejemplo, no quiere decir que justamente porque yo tengo un chivo lo voy a poder troquear por un borrego. Eso depende de cuál es la necesidad que yo tengo de ese borrego, porque a lo mejor yo necesito ese borrego en este momento porque necesito hacer barbacoa y el chivo no me sirve porque nada más quieren borrego. Entonces el valor de intercambio a lo mejor me va a exigir que como yo necesito mucho ese borrego, entonces en vez, además de darle el chivo, le tenga que dar otra cosa a quien me va a dar el borrego, porque para mí es muy valioso en ese momento el producto por el que voy a troquear lo que yo tengo. El valor de uso tiene que ver con el valor que yo le doy porque lo voy a necesitar para la barbacoa, por ejemplo. Entonces el trueque tiene esos 3 diferentes valores: el valor de intercambio, que tiene que ver con el valor de uso, y con el valor es el que tiene en sí mismo. Entonces esos son los 3 tipos de valores en el trueque. Estos 3 valores del trueque se dan en una práctica que yo le manejo como la práctica actual de la reutilización. ¿Por qué? Para mí las botellas, cuando yo las tengo en mi casa y las voy juntando, en ocasiones hasta
es como que complicado. Si yo tengo muchísimas botellas, si yo se las doy a un basurero, hasta me va a cobrar por llevárselas. Entonces, para mí no tienen valor, son basura. Y tampoco, o inclusive me puede costar algo para que se la lleven. Entonces, en general, el valor que tiene el cartón viejo, los periódicos viejos, o los cascarones de huevo, no tienen valor en ese momento. Sin embargo, puedo yo troquearlos por otro producto. Aquí hay una diferencia en que yo haga un troqueo en un lugar que esté específico para eso, como son los programas de la Ciudad de México, como el Plastianguis y el Mercado del Trueque, donde específicamente lo que hacen es cambiar estos productos por algún, ya sea productos de la canasta básica o por productos que las personas de una comunidad específica siembran, como las de Xochimilco y las de Tláhuac. La palabra reutilizar y la palabra reciclar tienen significados diferentes. Reutilizar quiere decir que yo puedo ocupar una cosa como algo diferente a lo que fue originalmente diseñado, y reciclar quiere decir que va a sufrir a lo mejor un cambio, más bien que va a ser llevada, por ejemplo, a sustancias químicas para deshacerla y hacer otra cosa. Eso es reciclar. Entonces, en nuestra práctica, que yo estoy manejando como la de reutilización, tiene que ver con que el material es reutilizado, o sea, no es reciclado sino reutilizado. Lo podemos encontrar en el material didáctico que se construyó en las torres de Hanói, que construyeron los juegos matemáticos como las torres de Hanói y el juego de sapos y ranas, y además en el intercambio que se le pide al estudiante en el mercado del trueque. Ahí van a intercambiar por productos, pero ese material después va a ser reciclado. O sea, la Ciudad de México lo lleva a algunas empresas para que sean reciclados. Entonces, los estudiantes hacen un acopio, digamos, de su material, como botellas, cartón, y actualmente ya hasta hacen intercambio de computadoras e impresoras que ya no funcionan, celulares, y también eso pueden intercambiarlo en estos programas. Ya me pasé, ¿verdad? Entonces, los estudiantes asisten a estos eventos, y lo que van a encontrar es mesas en donde les van a pesar el material que llevan y les dan un valor aquí de por cuánto, de cada kilo de, no sé, de PET o de vidrio, de aluminio, de cartón, les dan una cantidad de pesos verdes, le llaman ahí. Con esos pesos verdes ellos pueden adquirir productos como nopales, papas y varios productos que cultivan en la comunidad de Xochimilco y de Tláhuac, o plantas. Y como les mencionaba, los residuos primero pues eran sin valor, ese es el valor que tenían. Para ellos el valor de uso pues es cero.
el valor de intercambio ya está especificado en este caso por el programa, y ellos van a obtener un valor que pues, claramente es mucho mayor, porque si no tenía valor para ellos, pues ya pueden obtener algo para comer en sus casas, y además están ayudando al medio ambiente, o sea, tiene un valor extra, digamos. Pues esos son los valores del trueque que obtienen en este tipo de programas. ¿Cómo esta actividad llega a ser parte de del rediseño? En clase se les pide desde el inicio del curso que vayan juntando su material, pero también se hace una simulación de otro programa que es las tianguis, y se les dice, bueno, si tienes tanto este tipo de plástico, ¿cuánto te pagarían por esa cantidad de material que tú lleves? Se les hace como una especie de cheque y se les pide que hagan el cálculo de cuánto van a obtener, y se les da una despensa a surtir, 2 despensas a surtir. Se les pregunta si con esa cantidad de material pueden surtir la despensa o no. Aquí los estudiantes pueden decir sí me alcanza, o qué le falta para poderla surtir. Entonces surgen los números negativos en el contexto de que me hace falta, en este caso, plastipesos, que es en el plastianguis. Entonces aquí, en este ejemplo que se colocó, aparece el número menos 41, indicando que pues, le faltaban 41 plastipesos para poder surtir la primera despensa, y que le hacían falta 15 para surtir la segunda despensa. Entonces surgen los números negativos en este contexto específico. En esta actividad aparecen también números decimales con los pesos, con las masas del material que van juntando, y también surgen los números enteros, ya incluyendo a positivo y negativo, pero viendo el negativo solamente como el contrario de que sí tenía yo lo suficiente para canjear. Pues el negativo es que me está haciendo falta esa cantidad. Y las acciones que involucran son contar, ordenar, medir, comparar, identificar, calcular. Bueno, ya les voy a decir mis resultados preliminares, ya hablé mucho. Se pusieron en práctica en 3 grupos de recién ingreso, y se cuenta con los cuadernillos donde ellos fueron haciendo las actividades, se cuenta con evidencias fotográficas y videos de una parte en la que se les pide hacer una presentación de la actividad que se realizó con las calculadoras, y donde ellos presentan como que su relación que dan de las bolsas con taparroscas a las gotas de aceite. Hacen ahí una relación entre esos dos tareas que se les dejaron, y además tienen ellos unas bitácoras en las que van, o se cuenta con las bitácoras que realizaron los estudiantes sobre qué les parecía la actividad. Pues en el cuadernillo está la actividad en sí, y en la bitácora está cuál fue su sentir acerca de la actividad, qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Y en este momento pues toda esa evidencia se está seleccionando, organizando, y estamos en la parte de análisis de datos. Estas son algunas de las referencias de la investigación que se está realizando, y pues muchas gracias. Agradecemos a la candidata doctora Pilar Beltrán por su presentación. A continuación, iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes
y del público que nos acompañó desde la transmisión en línea. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Y de lo último que comentabas, es nada más como una inquietud que me surgió respecto a que les preguntabas como cuál fue el sentir después de haber terminado la actividad. Y yo me pregunté también cuál fue el sentir de los otros profesores que te vieron haciendo todo este tipo de actividades que no son las típicas actividades que se hacen en la clase de matemáticas. Entonces no sé si nos puedas contar si tuviste algún tipo de experiencia al respecto, si los profesores se acercaron a preguntarte qué estaban haciendo, dónde estaba la matemática, algo. En esta ocasión no. Ya me he enfrentado a esa pregunta en varias ocasiones. Incluso compañeros de la academia van a quejarse a coordinación de que en realidad yo no estoy dando matemáticas, sino otra cosa. Pero en esta ocasión no, creo que ya están acostumbrados a que según ellos yo no enseño matemáticas, ¿no? Y en cuanto a las actividades, lo que me contestaron los estudiantes en las bitácoras, fue muy, bueno, me llamó mucho la atención porque me decían que les gustaba mucho, por ejemplo, la actividad de ir al mercado de trueque, desde ponerse de acuerdo, de juntar lo que habían hecho entre varios para que alcanzaran más productos. Sin embargo, en la bitácora esa actividad no la ponen. Y no la ponen, según yo, porque no la consideran parte del curso. O sea, aunque es parte del curso, cuando yo les pregunto cuál fue la mejor o la actividad que más te gustó, ellos contestan las operaciones antiguas, contestan las torres de Hanoi, contestan actividades que se hicieron dentro del aula. No me mencionan que les gustó ir al laboratorio a realizar mediciones, no me contestan que les gustó salir de la escuela a realizar las actividades, pero en corto sí me dicen que les gustó, pero en lo escrito como que piensan que esas actividades no son parte de la clase en sí. Buenas tardes, Pilar, muchas gracias por su presentación. A mí me queda la inquietud alrededor del significado o postura tuya de sentido numérico. No sé si la tabla que nos presentaste cuando hablabas también de cómo se estaba relacionando esto con la socio, estabas ahí expresando tu postura. Y esto lo menciono porque cuando hablas de los usos, pareciera que en cada uso citas a varios autores. Entonces, ¿estás tomando en cuenta todas esas formas de hablar de sentido numérico? ¿O cuál sería tu postura? No me quedó como clara esa parte, ¿no? Y esta otra parte de uso del número y sentido numérico, ¿cuál es la reflexión pues que tú has tenido al respecto de la diferencia o de tomarlos como sinónimo? Lo digo porque bueno, yo he leído poco nada más de esto, pero sí he notado en esta distinción, o sea, como distinguir un uso del número y hablar de sentido numérico, o sea, no sé si hablar de que algo tenga sentido, o sea, hablar de valor, o sea, hablar de uso, o es todas esas cosas, ¿no? Y también, ¿tienes alguna idea o si nos puedes hablar de cómo vas a estar dando como evidencia de este desarrollo del sentido numérico, o va a ser a través de los usos que se plantean en las actividades para trabajar con los estudiantes? Entonces, en estas tres preguntas creo que son mis dudas. Y bueno, los usos tienen, bueno, en la investigación estoy haciendo énfasis en tres usos, ¿no? Por ejemplo, en esta actividad surge el uso de cantidad, nada más. Sin embargo, la parte del sentido numérico que yo estoy pensando que se va a desarrollar es la que tiene que ver con la comprensión general que el estudiante tiene acerca de las operaciones. Porque a partir del uso de cantidad, es decir, de que está
duplicando y sacando mitades de cantidades, va a comprender cómo es que los antiguos hacían las operaciones de multiplicación. Entonces está dando un sentido a la operación de multiplicación, pero está usando como cantidad al número. Y, por ejemplo, parte también del sentido numérico que nos menciona Sauder es la comprensión conceptual de la operación. Entonces también podría darse ahí la comprensión del concepto de multiplicación. Sin embargo, el uso que estoy evidenciando o busco que se evidencie aquí es el de cantidad, pero el sentido numérico es la comprensión conceptual de la operación y sobre la comprensión general del uso y de las operaciones. Entonces sí hay una diferencia entre uso y sentido numérico. Sentido numérico además tiene como que varias concepciones. De hecho, el primer autor que menciono ahí dice que pues no hay una única sobre qué es el sentido numérico. Entonces hay varios autores y presentan diferentes visiones sobre lo que es sentido numérico, las que aquí reporto, son estas, son varias, sobre representación, sobre las operaciones, sobre hacer juicios, sobre reflexionar los resultados, sobre razonar con cantidades, y todas esas las estoy considerando como parte de lo que es un sentido numérico. ¿Me quedó alguna por más? No sé, estoy digiriendo lo que dijiste. Entonces, si alguien más quiere preguntar, y ahorita... Ok, continuamos con nuestro colega aquí, Luis. Gracias. Pilar, muchas gracias por la presentación. Yo tengo algunas dudas con respecto a, por ejemplo, en el caso de las actividades, mi primera como inquietud es saber si esas actividades tú las diseñaste o, por ejemplo, hay algunas que de por sí ya habías trabajado pues regularmente en tu quehacer. Y lo pregunto porque, digamos, dado que estás planteando una idea de cómo usar, por ejemplo, esta noción de trayectoria hipotética de aprendizaje, o sea, mi pregunta es esa, digamos, ¿cómo construyes una trayectoria hipotética para todo ese proceso? Es decir, como hay un cúmulo de actividades que tiene, de verdad es bastante amplio los diseños que propones y bastante interesantes, lo único que no me cuadra es, por ejemplo, o sea, cuando dices voy a usar una trayectoria hipotética, ¿te refieres a plantear una trayectoria para todo ese proceso que planeas, incluyendo no sé, el número de la cantidad de actividades, o por cada actividad tienes una trayectoria hipotética? O sea, porque, digamos, cada uno de los, digamos, el saber que está puesto en cada una de las actividades pues tiene una naturaleza. Entonces, cuando tú planteas la trayectoria hipotética, uno de los constructos es justamente esa como proceso hipotético de aprendizaje, ¿no? Y allá, digamos, desde el trabajo igual que hice con la doctora, pues asociamos, así como tú bien lo mencionaste, pues una epistemología de prácticas que está detrás, asociando a la teoría socioepistemológica. Entonces me queda como esa duda, o sea, ¿cómo construyes las actividades basadas en una trayectoria, si es así, o son muchas, una trayectoria para cada actividad? Una vez que se identificó que el sentido numérico era lo que estábamos buscando, a la vez yo necesitaba que empezaran a surgir lo que me pide mi programa. O sea, no puedo separarme tanto del programa que lo que me solicita. Entonces, el programa me pide ver números naturales, ver números enteros, por ejemplo. Entonces, yo necesito que esos vayan surgiendo, pero no como decirle los números naturales son estos y los números enteros son estos, sino que surjan a partir de las actividades. Sí, como bien dices, algunas de las actividades yo ya las había realizado, pero las realizaba pues nada más para que utilizaran números, por ejemplo. Aquí lo que hice fue una como que reorganización de las actividades, algunas,
en busca de que surja justamente algún tipo de número. Pues, cada actividad tiene su razón de estar ahí y van ligadas una a la otra. Podría decir que hay una trayectoria hipotética de aprendizaje en el sentido de que yo estoy buscando algo que es el desarrollo del sentido numérico. En cada actividad surge algún tipo de número, por ejemplo, se emerge el uso de un tipo específico de número, por ejemplo entero, por ejemplo el número pi, por ejemplo el infinito, o notación científica, que también me piden programas que surja. Por ejemplo, el concepto de mínimo común múltiplo viene inmerso en estas actividades, es también parte de lo que me pide mi programa, pero se hace la trayectoria hipotética de aprendizaje para que surja, por ejemplo, el natural. Y voy verificando que realmente está surgiendo el número natural. En cada una de las actividades se busca el surgimiento de un tipo diferente de número, pero en general se busca el desarrollo del sentido numérico. Ok, o sea, digamos que o sea, me cuesta un poco de trabajo como comprender toda esta... O sea, porque por ejemplo, si al final vas a reportar, no sé, cuál es la trayectoria hipotética que tú planteaste, o sea, digamos, es lo que yo, como que me causa conflicto ahora verla, ¿no? O sea, y además asociada a un modelo de mediación de prácticas. Entonces, pues más que nada es esa como la duda, pero pues gracias, sí me queda claro ahora que mencionas, o sea, digamos, el hecho de estar buscando el desarrollo del sentido numérico, digamos, de manera transversal, si quieres verlo así, donde van a surgir diferentes tipos de cantidades, pero me cuesta el trabajo como conceptualizar, así como cuál sería la trayectoria, ¿no? Sí, de hecho, justamente a mí lo que ahorita en lo que estoy es en determinar cuáles son las prácticas, y pues tienen que ver con las actividades que realicé y ver cuáles están emergiendo, digamos que en todas. Entonces, la organización de datos yo creo que me va a dar un poco más de respuesta acerca de qué tienen en común todas y hacia dónde van las prácticas asociadas a esta emergencia. Gracias. Muy bien, ahora continuamos con nuestra colega. Gracias, buenos días, buenas tardes. Tengo una duda que me surgió desde el principio y se fue así como grande. Tú dijiste que en tu metodología el marco que utilizas es como para creación de teoría. Algo así dijiste. Y después dijiste que estás buscando como contribuir con el conocimiento de una nueva práctica hacia la socioepistemología. O eso fue lo que te entendí. Entonces, pues esa sería mi duda, si sí es ese como tu objetivo final en cuanto a metodología y objetivo de tu trabajo, o qué tiene que ver, por ejemplo, ese objetivo del marco teórico y lo que tú dices de la práctica que estás buscando. La metodología de investigación basada en el diseño y uno de sus propósitos es desarrollar nuevas teorías. Sin embargo, en lo que yo le estoy ocupando es dar una explicación teórica situada en el contexto de la reutilización de residuos, de la emergencia del sentido numérico. Pero en el momento en que yo estoy generando, digamos, en completo mi diagrama de anidación de prácticas, estoy pensando en que hay, por ejemplo, prácticas sociales que ya han sido reportadas en socioepistemología muy específicas, como la predicción, como el Equitas, y sin embargo yo estoy pensando que podría ser una práctica social que no ha sido reportada en socioepistemología. Sin embargo, en un inicio, pues mi propósito es dar una explicación teórica del surgimiento del sentido numérico en un contexto de reutilización.
Ok, gracias. Y también otra pregunta un poco cercana a eso. No sé si tú has escuchado de la Grounded Theory o teoría situada, me parece que también es una, pues, una teoría que te da una metodología para estudiar casos cualitativos y crear teoría, etcétera. No sé si la has escuchado. ¿Cuál sería la diferencia con este marco que tú estás utilizando? No, no la he escuchado, no la conozco. ¿Este marco de dónde es, perdón? ¿O de dónde sale? ¿Es mexicano? ¿Es? No, no es mexicano. La investigación basada en el diseño está reportada en los journals, pero no es de hecho identifica en la que yo estoy ocupando es de COP. De Estados Unidos, ¿verdad? Ah, sí. Gracias. Continuamos con nuestra colega Mayra. Ya volví. Ya, creo que me queda la siguiente inquietud. Sí, con respecto al lo último que dijiste hace un rato, de que todos estos autores te están dando aquí una perspectiva de sentido numérico. Entonces, no hay, lo voy a decir así, ¿no? Como lo estoy pensando. Entonces, ¿qué va a ser el sentido numérico desarrollado desde toda esta concepción socio? Porque igual podría estar en trabajos de socioepistemología, ¿no? No sé. El uso del número es lo que me está dando, digamos, que construir el desarrollo del sentido numérico a partir de los usos, en este caso del número. Pero esos usos tú los estás identificando en estas posturas, ¿no? Perdón, no me queda claro eso. No, los usos del número, hice una revisión bibliográfica acerca del surgimiento del número y de los usos en los cuales surge el número como tal. El sentido numérico, de hecho, es como un sentido extra de nosotros, es un sentido, así se toma como que el sentido numérico es algo que traes naturalmente, a lo mejor, o sea, de ver un montecito de chocolates y uno, y entonces saber que esos son más que el otro. Entonces, un sentido numérico va como que desde la naturaleza propia del ser humano. Sin embargo, hay caracterizaciones ya teóricas sobre el sentido numérico, como esas que reporto, y por eso, o sea, no hay una caracterización única, ni voy a tomar una caracterización única para estudiar el desarrollo del sentido numérico. Solamente voy a ver si hay un desarrollo de habilidades acerca del número, si hay un desarrollo de entender las operaciones conceptualmente, por ejemplo, o de la comprensión de las cantidades y medidas, pero en un contexto específico a partir de los usos del número. Ya creo que ya me va a quedar que lo tengo más claro. De hecho, voy a pasar así a la tercera pregunta, que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, tiene que ver con las evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que vas a estar mirando como sentido numérico? Entonces, dices que estás ahorita en el análisis, ¿cierto? Entonces, no sé si ya has como encontrado algo de cómo vas a hablar de ese desarrollo, de ese sentido numérico, que parece como percepción, bueno, por el ejemplo que diste, ¿no? Que es una cuestión de percepción, de intuición, de cómo se mide ese sentido numérico. No sé si ya tengas algo o si estás sin ello. Estoy ahorita en esa parte, pero justamente lo que voy a tomar es lo que dicen estos autores. Por ejemplo, aquí de lo que podemos ver el primero, ¿no? García dice diferentes representaciones de los números. Si en las actividades van los estudiantes mostrando diferentes formas de representar un número, como lo que les mencionaba al inicio. Al inicio las operaciones las hacían con las taparroscas. Bueno, yo las hacía en el pizarrón con las taparroscas y los estudiantes lo representaban con bolitas. En el momento que ya son el número muy grande, pues ya no hacen la representación con bolitas, sino se van a los números como los conocen, con
ponen el 4 y ponen el 2 en vez de poner 42 bolitas, que ya es como que más económico para ellos en esfuerzo poner el 42 en vez de dibujar 42 bolitas. Entonces ahí están haciendo una representación del mismo número 42 de maneras diferentes, ¿no? Ya, en ese sentido yo estoy esperando hacer evidente. Ya, sí, me queda un poco más clara. Estaba, no sé, quizá confundiendo esta idea de sentido numérico con esta parte, o sea, lo voy a decir así como operativa, como hablas de él, ¿no? Desde todas estas herramientas. Pero, gracias. Tenemos una participación. Gracias. Buenas tardes, Pilar. Yo quiero preguntarte en relación a la cantidad de grupos que consideraste como parte del estudio. Mencionas que son 3. ¿Consideras que hay un efecto en la cantidad de grupos de lo que estás encontrando, mirando? Esa es una. Y otra, si hay un cambio de postura en los chicos, o sea, venían con cierta forma de enseñanza, empiezan a desarrollar actividades un poco distintas. Quizá tu interés no es reportar un poco lo que hay en los estudiantes, pero seguramente en el trayecto del tiempo que estuviste trabajando con ellos hay cambios, hay cosas que has mirado. Entonces creo importante que nos pudieras comentar. Gracias. Sí, se llevó a cabo en 3 grupos. El darle a 3 grupos a mí me sirvió justamente para hacer parte del proceso hipotético, porque yo pensaba que iba a ser obtener unos resultados de una manera, planteando la actividad de X manera. Sin embargo, a lo mejor cuando lo planteaba, los mismos estudiantes me preguntaban algo que yo no había considerado, entonces para el siguiente grupo ya lo colocaba y al siguiente grupo ya iba como que más completa la actividad, ¿no? Y tenía la ventaja de que, por ejemplo, no siempre le daba al grupo 1 antes que al 2 y luego al 3, sino que se iban como que a veces me tocaba darle primero al 1 y luego me tocaba primero al 2 y luego me tocaba primero al 3. Entonces en realidad se iban como complementando las actividades conforme la experiencia de ir poniendo en práctica estos diseños. Entonces fue retroalimentando los diseños. Tuve una respuesta por parte de los estudiantes. En un inicio como que sentían que pues, ¿qué matemáticas me estás enseñando? No entiendo hacia dónde van. Poco a poco fueron como que adaptándose a la manera de enseñar, a ver que sí realmente estaban surgiendo matemáticas ahí adentro, aunque ellos en un inicio no las lograban ver, pero ya cuando había, por ejemplo, estudiantes que empezaron a alejarse de no entrar a clases, y cuando los compañeros les decían, no, es que hubieras entrado, estuvo muy padre porque estuvimos haciendo esto, entonces al otro venía y tenían que pues hacer la actividad que habían hecho los compañeros antes, porque como que sí se necesita una secuencia. Y entonces incluso ya iban asesorías en el lugar donde yo laboro, estamos de tiempo completo, entonces somos docentes, tutores e investigadores. Entonces tenemos la digamos que fortuna de ver a los estudiantes en clase y luego pueden acercarse a nosotros en horarios fuera de las clases para a lo mejor hacer o terminar la actividad que ya no pudieron concluir los chicos. Entonces en ese sentido pues varias veces o varios estudiantes pudieron reincorporarse a los grupos, aunque al inicio estaban alejándose, pero sus compañeros mismos los jalaban. Por ejemplo, yo les pedía a veces traer botellas o traer cartón para la actividad. Entonces, el estudiante, al no traer el material, como que se intimidaba y no entraba a la clase. Pero había compañeros que sí entraban y me decían, maestra, ¿me deja ir a conseguir? Si iban a los botes de basura a conseguir las botellas, o se salían a las tienditas a pedir que les regalaran en la caja de cartón para poder hacer su actividad, y regresaban al salón de clase a hacer las actividades.
Entonces sí tuve una respuesta positiva por parte de los estudiantes y de hecho pues yo pensaba continuar trabajando con estos chicos. El segundo semestre ellos estaban convencidos de que íbamos a seguir en este mismo tenor, pero por razones fuera de mi alcance no pude hacerlo. Y los estudiantes me siguen buscando, me dicen, no maestra, ¿por qué nos dejó? Estábamos esperando seguir con este trabajo, pues ya no se pudo continuar, pero fue una respuesta muy grata de los estudiantes. Muchas gracias. Nuevamente tenemos una participación de Luis. Es que, o sea, justamente a partir de la discusión que planteó Mayra sobre cómo, o sea, justamente qué es lo que vas a ver, o sea, cómo vas a analizar todos esos datos, es por lo cual a mí me causa como conflicto ahora ver toda esa trayectoria, porque o sea, si tomas en cuenta la metodología de la investigación basada en el diseño, esta idea del análisis retrospectivo, pues una de las partes es justamente ver por qué tanto se desvían o no los estudiantes de tu trayectoria. Entonces, dado que tienes un montón de actividades, por ejemplo, y cada una de esas actividades, o sea, yo entiendo que hay como decías, una razón de ser de cada una de las actividades en términos de que se está buscando el uso del número, pero por ejemplo, como un proceso que va, digamos, de A a B, cuando tú estás analizando ese proceso de análisis retrospectivo, tú ves qué sucedió de A a B y cuáles son las características que permitieron o no llegar de A a B. O sea, eso es como yo lo concibo, ¿no? No sé cómo tú lo estás viendo, pero entonces, dado eso, por eso me causa igual conflicto, porque luego cómo analizas esa desviación o no de la trayectoria, tomando en cuenta que en cada una de las actividades hay igual cuestiones muy específicas. O sea, cada actividad tiene una esencia, ¿no? Y hay procesos que están dentro de cada actividad. Entonces tienes procesos dentro de un proceso más global. Eso es lo que me causa conflicto, justo por, o sea, cómo analizarías todos esos datos, o sea, cuál va a ser ese proceso hipotético de aprendizaje del que hablas, que vas a estar mirando, ¿no? Es que sí, aunque es varios procesos dentro de un proceso, como bien mencionas, esos procesos cada uno me da una partecita, digamos, del proceso mayor. Por ejemplo, en los juegos matemáticos, cuando empiezan a ver las diferencias para encontrar un patrón, digamos, ahí, esas diferencias que ahí surgen en el aula, en la cuestión de los juegos, es la que va a permitir después en las actividades últimas que ya tienen que ver con laboratorio o con tecnología, que los estudiantes hagan esas diferencias ahí mismo. El que al inicio estén ocupando números enteros y vayan surgiendo los pares o los impares, me da pie a que en la siguiente puedan identificar que son puros pares los que obtienen, por ejemplo, o puros impares, y de ahí poder también hacer la generalización. Entonces, como que todas las actividades sí tienen como un seguimiento, un porqué. Entonces, digamos que el final, que es la parte de la actividad de cierre, digamos, la actividad integradora, jala poquito de cada una de las actividades que se realizaron previamente. Entonces, yo creo que por ahí va a ir el análisis de los resultados, porque en la final va jalando resultados de las previas, digamos. Ok, digamos, eso es justamente lo que, por ejemplo, o sea, dado que no está, o sea, no lo has visto, al menos a mí me causa confusión. Pues tal vez convendría que cuando estés hablando de la trayectoria, pues si tengas como o sea, muestres justamente cómo es ese proceso, porque es lo que permite entender por qué, o sea, que no son aisladas actividades, que no son solamente porque se te ocurrieron, porque ya las habías trabajado, que son todas esas cosas que yo tenía al principio. Entonces creo que sí convendría hacer esa precisión. Y de hecho, algo que siempre se critica cuando revisé igual sobre la investigación basada en el diseño, es que justamente no se hacen explícito esos principios y esos fundamentos del diseño. Es algo que siempre le han criticado a la investigación basada en el diseño desde el contexto internacional, ¿no? Entonces por eso mismo, o sea, es difícil entender una lógica de un diseño instruccional si no hay como muestras claras de cómo está construido,
cuál es la lógica, cuáles son las hipótesis, todo eso, ¿no? Entonces, ya, con esa precisión ya me dejas como más, como en entendido de lo que estás tratando de mirar. Gracias. Bueno, tenemos participación de la doctora Gisela. Bueno, además de agradecerte a ti la presentación, pues agradezco mucho más que nos ayudara a que estuvieras acá. De verdad que estoy muy contenta de que estés por acá, todas estas circunstancias que has vivido los últimos meses. Del examen predoctoral a la fecha, pues más bien hemos estado como a la espera de una tarea que nos propusimos en el propio examen predoctoral. Yo en el examen predoctoral comencé haciendo una reflexión respecto del tipo de investigación que estás haciendo tú como investigadora. Y esta reflexión la voy a repetir justo por el espacio en el que estamos. Hacer investigación al mismo tiempo que ser profesora es bien complejo. Y hacerlo en un escenario escolar, digamos, como en el terreno oficial, pues lo hace aún más complejo. Porque no puedes tú determinar todas las condiciones del experimento didáctico, no puedes controlar todas las variables. Pero eso nos acerca a hacer investigación realista, escolar, pero realista, y con todas las dificultades que eso tiene. Bueno, pero en la postura de investigador pues tienen sus, digamos, como sus complejidades, porque no me parece que sean ni dificultades ni problemas, y es que tiene siempre esta doble mirada al profesor investigador. Yo te decía que a partir del examen predoctoral venía un momento en el que era importante que dejaras un poco a la profesora y comenzaras a hacer, digamos, como reflexiones teóricas y metodológicas mucho más refinadas como investigadora para acercarte a tus datos. Bueno, sí que eso significa que ya vamos a ser profesora, pero solo que esa mirada la vamos a tener que dejar un poquito de lado. Me parece que es el espacio ideal para empezar a hacer eso a partir de ahora. Y bueno, de todas las preguntas que te hicieron, para hacer como una reflexión de por qué esa tarea pues ahora empieza con estas preguntas que te están haciendo. Algo que es bien, digamos, como bien complicado de ver a de primera vista cuando uno ve el montón de caracterizaciones es decir, bueno, ¿y por qué desde una perspectiva social de la socioepistemología puedo tener como cierta compatibilidad con ese montón de caracterizaciones que provienen, a lo mejor de ver las caracterizaciones no se nota, pero como conocemos a muchos de esos investigadores, sabemos que tienen tradiciones más de tipo cognitivo o didáctico. Bueno, la idea de hablar en sentido numérico es eso. O sea, ninguno de ellos está hablando en particular de cómo se aprende tal tipo de numérico. Entonces tienen que hacer una caracterización tan amplia que puedan hablar de sentido numérico. Por ejemplo, no están hablando de pensamiento numérico, sino justo de sentido. Y esta idea que diste sobre el sentido pues nos da como esa flexibilidad y apertura. Casi todos esos trabajos están situados en el nivel básico. Y en el nivel básico ese sentido numérico se está utilizando o se está ligando en escenarios no tan formales, ¿no? Incluso de juego, con actividades incluso extraescolares. Entonces esa, digamos, como es la naturaleza de eso que están estudiando, más que sus definiciones, ahí tendríamos que fijarnos qué están estudiando, o sea, el dato que están estudiando, para ver si en eso nosotros tenemos como elementos compatibles. O sea, ¿qué están analizando? Me importa más que la caracterización que tienen. Porque, por ejemplo, esta que habla del mito del concepto. Bueno, pero si uno analiza los conceptos en un niño de la primaria utilizando números, pues no me voy a poner en los lentes de un concepto formal del número, por ejemplo, ¿no? Entonces esta idea conceptual, cuando uno mira qué datos están utilizando, por eso es que nos permite tener como cierto acercamiento a estas posturas. Pero es cierto que cuando tú las estás identificando en tus datos, estás haciendo una relación directa matemática escolar y una de estas. Ahora lo que nos falta es, desde los lentes de la socio, cómo analizo
eso en relación al contexto, a la validación, pero desde la socio. Y para eso pues tenemos principios. Porque esos usos, así se acerquen a estas caracterizaciones, no puedo analizarlos igual, por ejemplo, en cada ambiente. Porque el ambiente le va a dotar de una cierta racionalidad contextualizada. Porque el problema va a determinar la validez de la estrategia que están utilizando o no. Entonces ahí me toca hacer un análisis por ambiente, poniendo en funcionamiento los principios de la sociedad. Entonces, a mí me parece muy natural que desde esta, digamos, como desde tu quehacer docente, lo primero a identificar con las actividades fue la matemática escolar y la relación que tiene con alguna de esas caracterizaciones. Entonces, ¿qué nos falta? Pues que nos falta el análisis propiamente, o sea, poner en funcionamiento nuestras herramientas teóricas. Pero me parece como bastante natural que esta sea como el primer acercamiento a decir qué estoy viendo en la evidencia. Y esa es la otra. La evidencia, pues es finalmente ese dato. Pero la evidencia no es el sentido numérico. El sentido numérico justo lo vamos a dar en términos de referente teórico nuestro. Es decir, Godino habla de sentido numérico a partir de eso. No es de su evidencia, sino de su planteamiento. Entonces nuestro planteamiento, dado que no tenemos a priori un planteamiento del sentido numérico, porque eso sería antisocio, lo que vamos a hacer es construirlo a partir de nuestros referentes teóricos. Pero bueno, reconociendo lo que es propiamente usos del número. Entonces hay que hacer, y esa era como la tarea que nos propusimos ya desde hace tiempo, pues ese refinamiento teórico metodológico, porque es justo lo que sigue. La pregunta de Luis me gusta mucho porque, claro, pues se responde a partir de esta reflexión que he hecho en términos de tú como profesora e investigadora, ¿no? Entonces, los diseños difícilmente, o sea, te vas a separar de ese ser profesora. Entonces, claro, tú piensas en el diseño como en un paquete. En efecto, las trayectorias hipotéticas de aprendizaje son particulares de cada ambiente. O sea, cada una tiene asociadas acciones y actividades. Acciones y actividades, acciones y actividades. Lo que queremos analizar transversalmente en todas va a ser nuestro emergente como práctica socialmente compartida. Eso sí. Pero en efecto, cada una de ellas tiene asociadas, o al menos intencionalmente, acciones y actividades. Ahora, ¿por qué lo podemos pensar así? Pues porque estamos hablando de sentido numérico, no de un número en particular o un tipo de número. Entonces, lo interesante, por ejemplo, es, me acuerdo que en algún seminario alguien te hacía una pregunta de ¿te falta tal número, tal tipo de número? Entonces, pero claro, lo interesante es que cuando tú antepones una cierta práctica, en este caso tú fuiste hacia el contexto de la reutilización, de las prácticas no emerge el contenido curricular, emerge lo que tiene que emerger de la práctica. Entonces, los usos que van a surgir ahí son aquellos relacionados con pues, cada uno de los ambientes, ¿no? Entonces, por eso es que podemos hacer, o se puede hacer eso, el pensar en modelos de anidación para cada uno de los ambientes, aunque tu trayectoria sea una, porque está orientada hacia el desarrollo del sentido numérico, no el aprendizaje del concepto de tipo de número. Entonces, fíjense, cómo pongo en funcionamiento los referentes teóricos y metodológicos tiene que ver con qué tipo de investigación estás haciendo y cómo miras esos objetivos de tu investigación. Entonces, tu investigación tiene dos objetivos y es, el primero, estudiar el desarrollo del sentido numérico y el otro, como el ejercicio de un rediseño del discurso matemático escolar. Las dos cosas tenemos que validar, ¿no? El desarrollo del sentido numérico y si logramos hacer un rediseño como tal. Y para eso, bueno, la teoría. Pero entonces, digamos, la forma en la que uno utiliza tantos referentes teóricos como metodológicas no está a priori. Tiene que ayudarnos al trabajo que decidimos hacer.
Entonces, en efecto, hay que hacerlo explícito, hay que como clarificarlo. Tienes un montón de datos y eso pues resulta un ejercicio pues que hay que hacer con mucho detalle, porque, por ejemplo, muy al final que hablábamos de la selección, esa mirada como profesora te hace incorporar datos que en realidad no van a ser datos en términos de la investigación. Por supuesto, pueden ser factores importantes para el rediseño de tus actividades, sí, pero hay que saber identificar qué es un dato según el planteamiento de tu objeto de estudio y qué otro puede ser un dato en términos más instruccionales, por decirlo así. Eso, digamos, es importante, porque de manera natural, como vimos, por ejemplo, quienes tienen más ese acercamiento docente te hicieron preguntas del tipo docente, ¿no? Como actitudes de los estudiantes, y en efecto esos los tomamos en cuenta, nos importa, pero no van a ser datos en sentido estricto para nuestro objeto de estudio. Entonces, bueno, digamos como mi objetivo al invitarte al seminario, de verdad estoy muy contenta que estés acá, era justo empezar esta como tarea de refinamiento teórico y metodológico, pero también, digo, al mismo tiempo, reconocer la complejidad de tu trabajo de investigación, en tanto estás en un escenario bien complicado para hacer investigación. Y lo que tienes, digamos, como en las manos es un proyecto de investigación y de innovación pues muy bonito. Entonces, que podemos sacar como provecho en muchas direcciones. Pero en este momento yo creo que lo que hay que poner énfasis es justo en esta tarea de organización y refinamiento teórico y metodológico. Entonces, pues muchas gracias y pues vamos bien. Bien, agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la candidata doctora Pilar Beltrán, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. Es por ello que el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través del Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la candidata doctora María del Pilar Beltrán Soria por su conferencia titulada El desarrollo del sentido numérico en el uso de materiales reutilizables en el aula, impartida en el seminario de los jueves, año 28, sesión 95 del área de educación superior, dado en la Ciudad de México a los 4 días del mes de mayo del 2017. Firma doctora Gisela Montiel Espinosa, coordinadora del seminario de los jueves. Muy bien, para finalizar la sesión compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos les recordamos que se celebrarán próximamente Second International Conference of Mathematics Textbooks Research and Development en Río de Janeiro, Brasil, del 7 al 11 de mayo del 2017. Así como también el 23 Encuentro de Geometría y sus aplicaciones a realizarse en Bogotá, Colombia, del 21 al 23 de junio del 2017. También tenemos el primer Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica a realizarse en Cartago, Costa Rica, del 29 al 30 de junio del 2017. A continuación, el 8º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática que se realizará en Madrid, España, del 10 al 14 de julio del 2017. Seguidamente, el GeoGebra Global Gathering a realizarse en Linz, Austria, del 18 al 20 de julio del 2017. Como también la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELME 31 que se realizará en Lima, Perú, del 31 de julio al 4 de agosto del 2017. También tenemos el 7º Congreso Internacional de Ensino de Matemática que se realizará en Río Grande del Sur, en Brasil, del 4 al 7 de octubre del 2017. Y finalmente, el 7th International Conference to Review Research in Science, Technology and Mathematics Education
a realizarse en Mumbai, India, del 5 al 8 de enero del 2018. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminaes@sinvestav.mx de parte del comité organizador. Agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Gisela Montiel, todo el apoyo brindado. Les esperamos en la siguiente sesión del seminario de los jueves a realizarse el 18 de mayo. Muchas gracias.